Muy buenos días, sean todos bienvenidos al Simposio de Cardiología. Vamos a dar inicio a nuestra charla y vamos a dar la bienvenida al doctor Manuel Codas, especialista en medicina interna, especialista en diabetes, es el director del posgrado de medicina interna de la Universidad Nacional de Itapúa, fellow del American College. Bienvenido, doctor, gracias. Bueno, ¿me escuchan bien? Bien, hubo un pequeño cambio en el programa porque consideramos en conjunto que yo debería iniciar porque de lo que yo tengo que hablar es de lo que vamos a hablar y a tratar hoy todo el día en los simposios de cardiología. Entonces, este cruce entre el corazón, el riñón y todo lo que corresponde a lo que antes denominamos como síndrome metabólico, este cruce es un cruce vital, es algo fundamental de entender y sobre todo de colocar en el chip. ¿Y qué pasó? En el año 2023, a finales del año 2023, la Sociedad Americana del Corazón se pronuncia en un statement donde lo que intenta es justamente ayudarnos a poner eso acá. Y díganme que los nefrólogos no tuvieron ese éxito brutal en ponernos en el chip que todos los pacientes con diabetes o hipertensión arterial son pacientes nefrópatas en potencia. ¿Sí? Hace como 10 años que venimos hablando de eso y funcionó. Pero la realidad es que tanto nosotros implementamos eso y colocamos eso dentro del continuum del día a día. ¿Sí? Entonces, cuando se describe el síndrome cardiorreno-metabólico y se hace este statement de la Sociedad Americana del Corazón, lo que se trata de hacer es colocar o juntar fisiopatología, ¿sí? Y no hay un internista o médico de familia o cualquier médico realmente que no base su trabajo en fisiopatología todo el día. Esa es la realidad. Y todos los enfoques farmacológicos actualmente son enfoques farmacológicos fisiopatológicos, ¿sí? Entonces tiene sentido que enfoquemos, que le demos un enfoque fisiopatológico o un eje cardiorrenal o cardiorreno-metabólico a los pacientes desde el momento en que el paciente se sienta en el consultorio, ¿sí? Entonces, muchas veces en esos pocos minutos de consulta cuesta verle al paciente de esa forma. Y cuesta encasillarle porque, como yo siempre digo, nosotros no podemos jugar un partido sin rayar la cancha. No podemos saber dónde está parado el paciente, ¿sí? Dónde el paciente tiene que entender quién es él, qué le puede pasar y qué es lo que está pasando. Y todo inicia con un exceso de adiposidad. Y fíjense, ellos colocaron un estadio 0, que es un paciente sano o teóricamente sano sin factores de riesgo, ¿sí? Los cuales, por lo menos en Paraguay y en la mayor parte de Latinoamérica, no son los pacientes comunes de la consulta. ¿Sí o no? No son los pacientes que vemos todos los días, normalmente. Por lo menos los internistas, los cardiólogos, los endocrinólogos, los diabetólogos. Vemos pacientes que están un poco más complejos, ¿sí? Que ya están un poquitito más avanzados en este continuum que nosotros estamos mostrando. Y hay algo súper importante de entender. El siguiente nivel es probablemente el nivel más desatendido, ¿sí? Que es el nivel donde el paciente está con un tejido adiposo excesivo o disfuncional. Y entonces nos ponemos, y justamente ayer conversaba en un conversatorio que tuvimos ayer por la noche, yo decía, hoy con TikTok, todos hablamos de inflamación crónica de bajo grado. Y díganme que no es así. Un paciente vino y me dijo, doctor, yo tengo inflamación crónica de bajo grado porque se me hincha la panza todo el día. Pero ¿qué es realmente la inflamación crónica de bajo grado? ¿Y por qué se produce esa inflamación crónica de bajo grado? Y es estrés oxidativo, ¿sí? Es lesión endotelial básicamente y se produce por una liberación de estas citoquinas inflamatorias en este tejido adiposo disfuncional. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque hay un crecimiento desmedido de este tejido adiposo que no está lo suficientemente vascularizado y a lo largo del tiempo va produciendo pequeñas necrosis que liberan factores inflamatorios al torrente sanguíneo. Entonces, la gran pregunta que yo me hago, cuando nosotros tenemos al paciente ahí enfrente, en este estadio 1, ¿qué hacemos? ¿Tratamos efectivamente ese exceso de adiposidad en el paciente?
o no lo hacemos? Realmente el paciente que acude con nosotros, nosotros le estamos dando un tratamiento de explicación. Y fíjense que cuando hicimos medicina, por lo menos la mayoría de nosotros, ¿verdad? Y aunque me digan, doctor, parece joven, no es tan así. Teníamos diagnóstico de explicación. Tenés ceguera porque tenés diabetes, te cortamos la pierna porque tenés diabetes, te estamos dializando porque tenés hipertensión o porque tenés diabetes. Pero realmente los diagnósticos tienen que cambiar a un diagnóstico de anticipación. Nosotros tenemos que aprender a explicarle a los pacientes dónde están parados, por qué ese exceso de adiposidad en ese paciente es algo súper importante de entender y a dónde le va a llevar ese exceso de adiposidad, que va a ser a la etapa 2, donde ya hay factores de riesgo asociados. El paciente ya tiene hipertensión, tiene dislipidemias mixtas probablemente o a expensas de una trigliceridemia. Va a haber lo que llamamos un síndrome metabólico, un aumento de la circunferencia abdominal. Y algo súper importante, un screening de enfermedad renal crónica, cosa que no hacemos muy frecuentemente en el consultorio porque no pensamos en estadios. O sea que realmente yo creo que esta forma de enfocar está súper bien pensada, por lo menos para el momento, digamos. O sea, vamos a ver, ¿verdad? Y todos sabemos que probablemente el 50% de lo que estamos hablando acá está mal, pero no sabemos cuál es el 50% que está mal. Pero vamos a ver qué pasa más adelante, vamos a ver cómo enfocamos este continuum cardio-reno-metabólico a futuro. Pero hoy en día es tiene bastante sentido enfocarlo de esta forma. Pasa una etapa 3 después, que es una enfermedad cardiovascular, digamos, subclínica dentro del síndrome CRM, ¿verdad? Que son pacientes que están con una enfermedad cardiovascular subclínica, una insuficiencia cardíaca subclínica teóricamente, y después en la etapa 4, que es donde ya perdimos la batalla, que es un paciente que ya tuvo un evento cardiovascular, ¿sí? Estos son los 4 estadios donde nosotros podemos ubicarle al paciente. Y tenemos que ser gráficos en la consulta. Y tenemos que ser gráficos con nosotros mismos, ¿sí? Voy a ir un poquito más rápido. ¿Por qué se decide colocar esto? O sea, ¿cuál es la explicación de por qué estamos hoy hablando de esta forma? Porque, como dice ese primer cuadro, estamos hablando de un reflejo fisiopatológico. Tiene sentido enfocarlo así. Tiene sentido verle al paciente de esa forma, ¿verdad? Cada escenario representa un nivel clínico de riesgo. El paciente, a medida que él va avanzando a lo largo de su vida, en este continuum, el paciente va avanzando en el riesgo cardiovascular que él va a presentar, ¿sí? Y es un enfoque fisiopatológico, y la idea siempre tiene que ser prevenir que el paciente pase de un escenario a otro, ¿sí? Siempre tiene que ser eso. Y fíjense que es súper frecuente que veamos estos overlaps, estas mezclas entre las diferentes patologías como una especie de constelación. El paciente es un todo, tenemos todo junto, ¿sí? Tenemos todo junto, y desde el momento que nosotros no lo vemos de esa forma y solamente le tratamos la diabetes, solamente le tratamos la dislipidemia y no tratamos de dónde inició el proceso, que es esa grasa disfuncional, todo va a seguir mal, porque el paciente va a seguir con la inflamación crónica de bajo grado que TikTok nos dice que es muy mala, ¿sí? Y fíjese entonces que entre 35 y 45% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen enfermedad renal crónica. Y esto es algo súper importante. ¿Por qué? Porque ellos se encargaron de ponernos ahora eso en el chip, ¿sí? De hacer muchísimo más enfoque. ¿Por qué están tan enfocados en que pensemos en el paciente como un nefrópata en potencia o un nefrópata asentado cuando el paciente está con nosotros? Y ahí les voy a explicar en 2 slides más por qué. Se estima que 1 de cada 7 de los pacientes en Estados Unidos no sabe que tiene enfermedad renal crónica, ¿sí? O sea, tiene enfermedad renal crónica 1 de cada 7, y 9 de cada 10 adultos no sabe que tiene enfermedad renal crónica. Nadie le dijo nada. Y estamos hablando de un país donde teóricamente podríamos tener un nivel de comunicación un poco mejor con el paciente, ¿sí? No tenemos datos de eso acá, pero estaría muy interesante tenerlos, ¿verdad? Aproximadamente 1 de cada 3 tiene enfermedad renal crónica grave y no sabe que tiene la enfermedad renal crónica. Y yo me animo a decir que eso debe ser peor acá. En nuestro escenario local probablemente eso sea peor, y en Latinoamérica probablemente tengamos un poco más de esto, ¿verdad? Entonces, fíjense un poquito, este es un trabajo paraguayo súper interesante. Tomaron a todos los dializados del país
Y lo que hicieron fue mostrarnos por qué tenían enfermedad renal crónica, por qué se estaban dializando, ¿sí? Y como pueden ver, la mayor parte de estos pacientes se dializaban por un problema cardio-reno-metabólico, que no tuvo probablemente un enfoque cardio-reno-metabólico, y donde llegamos y le revisamos a este grupo de pacientes, a este pool de pacientes dentro de un estadio 4 de la enfermedad, ¿sí? Y este slide es aún más interesante. ¿Qué hicieron? Agarraron y buscaron trataron de detectar en un pool de 19,000 pacientes que acuden a unidades de salud familiar, a unidades primarias de salud, qué grupo de ellos tenía una enfermedad renal oculta. 25% de estos pacientes tenían una enfermedad renal oculta, y yo les aseguro que la mayoría de ellos no escucharon hablar de eso. Pero algo más interesante todavía, fíjense, la mayor parte de estos pacientes, ¿verdad?, tenían diabetes e hipertensión, la mayor parte de ellos tenía obesidad importante, y un dato no menor, el 82% de ellos consumen AINES de forma regular. Entonces, tengamos en cuenta algo, y me atrevo a decir que en Latinoamérica también, tenemos una muy mala combinación. Tenemos mucha adiposidad, tenemos mucha diabetes, tenemos mucha hipertensión y tomamos muchos AINES. Tomamos muchos AINES porque tenemos mucho dolor. Nuestra población tiene mucho dolor, ¿sí? Entonces, con insuficiencia renal o con algún grado de enfermedad renal o sin enfermedad renal, hay una gran diferencia entre enfermedades, tanto en insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria o accidente cerebrovascular. Es muy diferente el paciente que tiene algún grado de enfermedad renal y alguno que no lo tiene, ¿sí? Y por ende, con cualquier grado de albuminuria o con una disminución del filtrado glomerular, los pacientes se mueren más. Eso también es una realidad. Entonces, la enfermedad renal crónica tiene un rol relevante, por eso la colocaron, digamos, como dentro de ese continuum, como algo a testar en todo momento, ¿sí? Voy a ir un poquito más rápido porque ya se me va el tiempo. Entonces, no hay síndrome cardio-reno-metabólico sin un endotelio herido. Ese es el punto de partida de la cascada inflamatoria, oxidativa y vascular. No existe. Entonces, nuevamente, este efecto pleiotrópico que tienen todas esas drogas de las que vamos a hablar hoy todo el día, es eso. Por eso es que este enfoque cardio-reno-metabólico es fundamental. El estadio 0 son pacientes, como dije, sin factores de riesgo, y donde probablemente el cribado más importante de este grupo de pacientes va a ser hablar sobre su peso, ¿sí?, y hablar sobre los determinantes de salud. ¿Dónde vivís? ¿Cómo vivís? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué tanto podés trabajar? ¿Qué tanto podés hacer ejercicio? ¿Y qué tanto podés cuidar tu salud? ¿Sí? El siguiente estadio es para mí el estadio probablemente más importante. ¿Por qué? Porque es el más desatendido. Y tenemos que tener en cuenta que adolecemos en la consulta primaria, sobre todo, en muchos países del mundo, el abordaje de la obesidad. El abordaje de la obesidad es un abordaje muy complejo, ¿sí? Y hablemos la realidad, nosotros seguimos tratando el estadio 3 o 4. Este estadio 1 todavía no está dentro del chip en un 100%, y es muy probable que si hacemos una encuesta sobre el uso de drogas para la obesidad, vamos a ver que muchísimos de estos médicos todavía no estamos asociados, no tenemos eso dentro del chip para el tratamiento, ¿sí? Y fíjense, este tejido adiposo disfuncional, ¿qué va a pasar? Va a haber una imparidad en la tolerancia a la glucosa, va a haber una resistencia a la insulínica, y esta resistencia a la insulínica produce un efecto deleterio continuo sobre el cuerpo. Agota el páncreas, hay diabetes y el endotelio se sigue dañando. Seguimos el cribado y hablamos con este paciente y le cribamos mucho más de cerca, le llamamos mucho más, le performamos un SCOP-FIT 4. ¿Por qué? Porque sabemos que el hígado es una muestra de lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Y hablar de una enfermedad hepática metabólica hoy es fundamental con el paciente. Fíjense que muchos de estos pacientes con un exceso de adiposidad tienen ya una enfermedad hepática grasa metabólica, y nosotros no le estamos poniendo eso dentro del chip. Ellos tienen que entender que eso les va a pasar, que por qué eso está ahí, ¿sí? Es un reflejo de lo que está ocurriendo. Entonces, cuando llegamos a este estadio 2, ya podemos decir que perdimos una gran batalla con este paciente.
Esta es una de nuestras grandes pérdidas, ¿verdad? Vemos que hay un síndrome metabólico, probablemente ya esté hipertenso el paciente, ¿verdad? Nos tendríamos que enfocar, obviamente, en los cambios de estilo de vida. El cribado tiene que ser muchísimo más intenso, ¿verdad? Como yo siempre digo, buscar albuminuria, agarrar a estos pacientes y performarle en una muestra de orina una relación urea-creatinina es fundamental. Y hay que enseñarle, hay que hablarle de los números a los pacientes. ¿Qué es una tasa de filtrado? Esta es tu tasa de filtrado. Y no le subestimen al paciente. Muchas veces nosotros creemos que el paciente no va a entender. Y no es real eso. O que no va a poder comprar un fármaco. Y no es real. Nosotros no podemos saber cómo está y dónde está parado el paciente. No subestimemos al paciente. Entonces, ellos proponen como un abordaje todo esto que nosotros ya venimos sabiendo y en lo cual yo no me voy a detener tanto porque vamos a hablar todo el día de esto. Pero algo súper importante de entender, cuando estamos acá, nosotros ya estamos tratando la consecuencia de lo que no tratamos al inicio o de lo que no se trató al inicio, de esa oportunidad perdida en el estadio 1. Esa es una realidad. Entonces, en esto sí me quiero detener un poquito porque estos son factores potenciadores que hacen que el paciente de un estadio 2 pase a un estadio 3. Entonces, no es lo mismo evaluar un paciente hipertenso con diabetes mellitus que tiene artritis reumatoidea, no es lo mismo. Ese paciente va a ir mucho más rápido, él no va a ir a 20, en segunda, va a ir en cuarta, ¿sí? Y hay que explicarle eso al paciente, ¿sí? No es lo mismo un paciente con HIV, no es lo mismo un paciente con psoriasis, y la psoriasis subdiagnosticada es súper frecuente en el consultorio del internista, es súper frecuente. ¿Por qué? Porque la psoriasis es una enfermedad relacionada, muy relacionada a ¿qué cosa? Al estrés, ¿sí? Y todos tenemos estrés, de alguna forma. Entonces, súper importante, alta carga en Latinoamérica, y este es un slide que lo robé de la sociedad americana, de la sociedad guatemalteca de nefrología, donde ellos hablan de los determinantes de salud que son súper importantes en nuestra población. Síndrome del ovario poliquístico, menopausia precoz, todas son cosas que aceleran este proceso, ¿sí? Y por supuesto, los AINES, que como dijimos son fundamentales acá en Paraguay. Y cuando estamos hablando de un estadio 3, estamos hablando de una enfermedad subclínica, y yo siempre le digo que estos son pacientes que no te van a venir a decir, doctor, yo tengo disnea, tengo insuficiencia cardíaca. Te van a decir, yo estoy cansado. Doctor, yo estoy cansado. Y te puedes dar cuenta porque le tenés que preguntar al paciente, ¿qué hacía? Porque muchos de ellos te niegan, no, estoy súper bien. Pero ¿qué pasa? Doctor, che, ¿y a qué te dedicabas antes? Me dedicaba, podía caminar, podía agarrar y carpir mi chacra, podía limpiar mi patio. Ahora ya no estoy haciendo eso, doctor, porque estoy un poco más cansado de eso. Todos son indicios de que este paciente está pasando de una enfermedad subclínica a una enfermedad clínica, ¿sí? Y es ahí donde tenemos que empezar nuestros scores de calcio, tenemos que colocarlo en el heat map de las guías CADIGO y tenemos que tratar de determinar quién es ese paciente, ¿sí? Y bueno, el estadio 4, que ya sabemos que es una enfermedad clínica, un ictus, un paciente con una enfermedad cardiovascular establecida, estamos hablando de insuficiencia cardíaca, tuvo una enfermedad cardiovascular y el manejo de cada una de ellas, que como dijimos vamos a seguir hablando el día de hoy. Entonces, este para mí es un slide fundamental. Cuando nosotros hablamos de obesidad, ¿hablamos de qué? De hiperinsulinismo indefectiblemente. ¿Por qué? Porque el lugar donde tiene que actuar la insulina está comprometido ahí. Poco músculo, y ese músculo es disfuncional. Hay una esteatosis muscular. Por lo tanto, va a haber un hiperinsulinismo y este hiperinsulinismo tiene un efecto deleterio, produce inflamación, produce esa lipotoxicidad, microangiopatía, y ahí empezamos a hablar tanto de enfermedad renometabólica desde el punto de vista renal, así como esta insuficiencia cardíaca de inicio que es con fracción de eyección preservada, que bueno, los cardiólogos después nos van a hablar mucho más de eso, y donde hoy vamos a hablar también sobre el abordaje de este grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca lataria, porque hasta hace unos 5 o 7 años no teníamos que darle a este paciente con esa insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, porque descubrimos después que los beta bloqueantes no eran la mejor opción, ¿verdad? Entonces, hoy les quiero invitar para que nosotros hablemos de eso a la tarde, para continuar esto y continuar este continuum cardio-reno-metabólico del que vamos a hablar todo el día hoy, donde vamos a tocar justamente el tratamiento de esas bases a nivel del corazón y en la insuficiencia cardíaca. Algunas cosas para cerrar, muy importantes. Considero
y creo que todos deberíamos tener en el chip, que el CRM tiene alteración, es un continuum entre todas estas alteraciones de las que estábamos hablando, ¿sí? Que empieza con ese estadio 0, con el paciente con el que le tenemos que hablar que no suba de peso. El riesgo que comienza en etapas tempranas, por favor, ese paciente que viene en estadio 1 ya tiene un riesgo súper elevado. Tenemos que aprender a cribarle a estos pacientes, ¿sí? Medir regularmente la albuminuria y la tasa de filtrado es fundamental como predictor cardiorrenal-metabólico. Y no lo hacemos constantemente, es una realidad esa. Porque los pacientes no acuden como deben acudir y porque nosotros somos personas ocupadas. Y es una realidad. No creo que en el resto de Latinoamérica sea demasiado diferente y sobre todo en salud pública no lo creo. Se requiere coordinación entre atención primaria y especialistas sin lugar a dudas, porque estos pacientes van a caer primero en el consultorio del médico de familia y el internista y después en el tiempo. El tratamiento de la adiposidad disfuncional tiene un valor muy importante, ¿sí? Entonces, el nuevo paradigma no es tratar órganos aislados, el nuevo paradigma es proteger personas completas. Todo está conectado. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Codas, por la excelente ponencia. A continuación vamos a dar paso al doctor Daniel Colón Hidalgo. Él es especialista en medicina interna, es especialista en neumología y en cuidados intensivos del Hospital Universitario UC Health de la Universidad de Colorado. Es autor de publicaciones científicas enfocadas en la hipertensión pulmonar y en biología vascular. Adelante, doctor, gracias. Ok, buenos días. Es un orgullo para mí estar aquí. Yo soy originario de República Dominicana y aunque he tenido la oportunidad de dar muchas charlas sobre mis investigaciones y todo eso, es la primera vez que doy una charla en español. Entonces estoy un poco más nervioso para hablar español, o español médico que cualquier otra cosa, pero bueno, espero que me tengan un poco de paciencia. Yo soy neumólogo y mi área de subespecialización es la hipertensión pulmonar. Entonces, el objetivo de mi charla es darles a ustedes herramientas para el paciente con hipertensión pulmonar que ustedes ven como internistas, ¿no? Espero que sea algo simple y algo fácil de entender para ustedes. No tengo nada que declarar y voy a hablar un poco primeramente de cuáles son mis objetivos para la charla de hoy. Primeramente, reconocer cuándo o en qué tipo de pacientes sospechar la hipertensión pulmonar, diferenciar los 5 grupos acorde con la Organización Mundial de la Salud, qué estudios iniciales podrían hacer ustedes, cuáles son las indicaciones de referencia y primeramente quiero hablar un poco de la patofisiología de la hipertensión pulmonar. A ver si sale acá. Bueno, este es obviamente una caricatura de un vaso sanguíneo, de una arteria pulmonar. Ustedes ven las diferentes capas y yo cuando intento explicar lo que es la hipertensión pulmonar, ya sea a pacientes o a veces a internos o residentes, les explico que como comparativa la hipertensión pulmonar es como si fuera un cáncer de los vasos sanguíneos, porque uno tiene hipertrofia, tiene una resistencia a la apoptosis, tiene una hiperproliferación de todos los niveles, de todas las capas de los vasos sanguíneos. Y esto sigue progresando hasta que llega un momento de que el vaso sanguíneo es completamente anormal, tiene lecciones plexiformes y tiene microtrombosis. Entonces, esto hace que conforme el tiempo va pasando, la resistencia pulmonar va incrementando y por ende la presión arterial pulmonar aumenta también. Pero también es bastante importante darse cuenta de que esta es una imagen histológica de una arteria pulmonar en autopsia, de que los pacientes de lo que al final desarrollan síntomas o de lo que mueren al final es por una falla cardíaca derecha. Entonces aquí se puede ver cómo los dos ventrículos son prácticamente irreconocibles, los dos tienen el mismo grosor prácticamente, que obviamente es algo anormal, ya que el ventrículo derecho usualmente es mucho más fino y pequeño que el ventrículo izquierdo. Entonces, volvemos a lo importante, el paciente que usted ve enfrente suyo. ¿Cuándo sospechar? Cuando tiene a un paciente con disnea progresiva sin causa evidente,
cuando hay síntomas que son, como decimos en inglés, red flags, que son síncope y palpitaciones, que eso quiere decir usualmente que la enfermedad está un poco ya más avanzada. Cuando tiene indicios de problemas en el corazón derecho, en electrocardiograma, y cuando ya sea en una placa o en una tomografía, usted puede ver dilatación de las arterias pulmonares. Y, obviamente, tomando el contexto del paciente, pacientes con cardiopatías, con EPOC, con tromboembolia pulmonares o alguna autoinmunidad, usualmente escleroderma y un poco menos común lupus. Eso también obviamente aumenta el riesgo de que su paciente enfrente de usted tenga hipertensión pulmonar. Entonces, una de las cosas que es más importantes, yo usualmente cuando veo pacientes con hipertensión pulmonar les digo que mi trabajo es evaluarlos y poder saber o poder describir en qué grupos o en qué grupo o grupos de hipertensión pulmonar ellos están, ya que eso tiene mucho que ver con el tipo de tratamiento que vamos a ofrecerles al paciente. La hipertensión arterial pulmonar es de los grupos menos comunes, pero usualmente más severos. Y tenemos diferentes subgrupos, como quien diría. La hipertensión arterial pulmonar idiopática, que es la más común en Estados Unidos. Drogas, que es desafortunadamente algo que vemos bastante donde yo vivo, usualmente la metanfetamina o la cocaína. Y como dije anteriormente, la autoinmunidad, el VIH, la hipertensión portal, etc. El grupo número 2, que el tipo de pacientes que yo veo es el grupo más común, ya sea por insuficiencia cardíaca sistólica o diastólica o enfermedades valvulares. La hipoxia, ya sea por enfermedades pulmonares o sin enfermedad pulmonar, ya sea EPOC o algún tipo de fibrosis pulmonar o apnea del sueño, o simplemente aquellas personas que viven a una altitud bastante elevada. Obstrucciones de la arteria pulmonar es el grupo número 4, que también puede ser bastante severo. El grupo 5 es un grupo que es un poco más misceláneo, en el cual no entendemos bastante bien la patofisiología de pacientes en el grupo número 5. Entonces, cuando nos refieren a un paciente con hipertensión pulmonar, la primera parte de nuestra evaluación es intentar poner a los pacientes en un grupo o intentar ponerlos en un grupo para poder ofrecerles un mejor tratamiento. Este diagrama lo uso mucho con los residentes cuando rotan en nuestro servicio, es dónde está el problema, porque eso también nos ayuda a cómo pensar en el paciente, cómo tratarlo. En el grupo número 1 y 4 grupos números 1, 4 y 3 son enfermedades precapilares, entonces eso quiere decir que vasodilatadores pueden ser usados en ese tipo de pacientes. El grupo número 5 lo puse afuera porque el mecanismo es muy poco, no está bien descrito. Y el grupo número 2 es hipertensión pulmonar venosa, ¿no? en el lado de las venas. Eso quiere decir que el uso de vasodilatadores puede hacer que el paciente se sienta peor, ya que podríamos precipitar edema pulmonar y algunas otras cosas. Okay. Entonces, usualmente el diagnóstico, aunque el ecocardiograma no es el gold standard para hacer el diagnóstico, pero es bastante útil, ¿no? ¿En qué nos fijamos? Primeramente, usualmente vemos la presión, que la presión sistólica arterial pulmonar sea más arriba o de los 40 milímetros de mercurio, y después, ya que tengamos la sospecha de que la presión esté elevada, nos enfocamos, o yo me enfoco en la estructura, cómo se ve el ventrículo derecho. Entonces, si hay dilatación o no, y por último, cómo está la función. Usualmente, por sus siglas en inglés, describimos lo que es el TAPSI, que es el nivel o la cantidad de desplazamiento del anillo tricúspideo. Entonces,
Usualmente yo uso como 20 milímetros como lo que es normal, entonces eso me da me da un poco de información acerca de la función del ventrículo derecho. Usualmente primero empieza con pacientes con presión elevada y mantienen la estructura y función, luego pierden la estructura, se dilata el ventrículo derecho y por último pierden la función. Entonces el ecocardiograma me ayuda a mí bastante para saber qué tan avanzada está la enfermedad o no. Usualmente si veo pacientes que tienen la presión elevada, pero la estructura y la función sigue normal, estoy un poco menos preocupado, entonces tengo un poco más de tiempo para hacer una evaluación más, un poco más, no hay que ser tan apresurada. Entonces, aquí es cómo o qué indicios veo yo en ecocardiogramas para ver si lo que tengo es una enfermedad en la que puedo usar vasodilatadores, que es la hipertensión arterial pulmonar, ya sea grupos 1, 3 y 4, o si el problema es en el lado venoso, entonces el uso de vasodilatadores está contraindicado, ¿no? Entonces, lo que yo le digo a los residentes es usualmente en el grupo de presión, en el grupo precapilar, vemos un corazón derecho anormal y un corazón izquierdo que es prácticamente normal, ¿no? Entonces el ventrículo izquierdo es prácticamente normal o hasta a veces pequeño en casos muy severos. Hay muy pocas o no hay hipertrofia y la función diastólica está normal, ¿no? En el lado de la hipertensión venosa pulmonar vemos que sí hay disfunción del ventrículo derecho, pero a la misma vez también hay problemas en el lado izquierdo del corazón. Entonces, cuando un paciente viene a mí, yo ya tengo prácticamente como que el script en mi mente y eso es todo lo que de lo que yo les hablo. Primeramente les explico lo que es la enfermedad y todo, pero a mí me interesa saber qué tanta limitación tiene el paciente, ¿no? Usualmente les pregunto cuántos bloques pueden caminar o cuántas cuadras pueden caminar, si pueden ir a comprar al supermercado, si pueden subir escaleras. O a veces, ¿qué podrían hacer ellos un año antes que ahora no pueden hacer? Y otros síntomas asociados con la hipertensión pulmonar, ya sea si tienen edema, ortopnia, palpitaciones, mareo y síncope. Cuando una persona tiene síncope por hipertensión pulmonar, la enfermedad está bastante avanzada y hay que apresurarse mucho en el tratamiento. Les pregunto de su historial, ya sea familiar, si tienen algún paciente con hipertensión pulmonar. Es muy raro, pero aparece que hay casos hereditarios de hipertensión pulmonar. Y si tienen algún otro tipo de enfermedad de que ha sido asociada a la hipertensión pulmonar. Y esa lista en la derecha son los estudios que hacemos en la mayoría, sino en todos los pacientes que vienen a nuestra clínica con hipertensión pulmonar. Obviamente hay pacientes en los que la causa de la hipertensión pulmonar es bastante obvia y a veces pues ahí hacemos un approach un poco diferente a ese tipo de paciente. Pero ese es en general lo que pedimos. Entonces, lo que llamamos el gold standard o lo que se necesita para el diagnóstico de la hipertensión pulmonar es un cateterismo cardíaco derecho. Aquí podemos confirmar lo que sospechamos ya con el ecocardiograma y aquí podemos distinguir los diferentes tipos de enfermedad que tiene el paciente, ya sea una enfermedad precapilar, postcapilar o combinada, basada en la elevación de la presión arterial pulmonar y la presión de enclavamiento capilar pulmonar, que nos da una idea de la presión de la aurícula izquierda. Y ahí podemos ya poner a los pacientes en los diferentes tipos de grupo, ¿no? Obviamente ese es el estudio más importante en la hipertensión pulmonar, entonces es bastante importante que todos nuestros pacientes antes de empezar algún tipo de medicamento tengan un cateterismo, ya que a veces nos sorprenden los resultados. Entonces, ¿cuál es el fin del tratamiento? El fin del tratamiento es bajar la presión y por ende que el paciente pueda hacer más, hacerlo más funcional, ¿no? ¿Y por qué
o sea, ¿por qué los pacientes tienen tantos síntomas con una presión de 30, 40, 50 milímetros de mercurio cuando cuando en el lado izquierdo del corazón tenemos presiones mucho más altas? Y lo que pasa es, por la geometría y la forma en la que el ventrículo derecho está formado, el impacto de la presión arterial es mucho más grande que en el ventrículo izquierdo. Entonces, que usted puede ver que el volumen sistólico baja bastante con solo incrementos bastante pequeños de la presión. Y en el ventrículo izquierdo usted puede subir la presión de 100, por ejemplo, aquí a 140, y el volumen sistólico solo baja 10%. Entonces, es por eso que nuestros pacientes con presiones mucho menos elevadas que las presiones sistémicas tienen síntomas a veces muy avanzados. Entonces, nuestro objetivo en el tratamiento es cambiar a las personas de un estado descompensado a un estado compensado, ¿no? Los pacientes con hipertensión pulmonar, usted aquí en verde, tienen una presión que va elevando y pueden mantener su índice cardíaco, entonces no tienen síntomas, pero llega un momento en que la presión está tan elevada que el índice cardíaco baja y las personas empiezan a tener síntomas. Entonces, nuestro objetivo es que todos nuestros pacientes estén en el lado izquierdo, que a lo mejor la presión sigue elevada, no está normal, pero están compensados. Entonces, después de tener toda la información, algo que es bastante importante para el tratamiento es saber qué tanta limitación hay en el día a día. Y que ustedes pueden leer, la mayoría de los pacientes vienen con clase 2, pero de vez en cuando tenemos pacientes que son bastante funcionales y vienen en clase 1. Y en clase 4, pues el sentido de urgencia es mucho más alto y tenemos que actuar con mucha más rapidez. El tratamiento. La mayoría, si no todos los pacientes con hipertensión pulmonar, a menos de que sea obvio, tienen algún nivel de hipervolemia. Entonces, los diuréticos son bastante importantes. Entonces, los internistas, ya que el número de especialistas con hipertensión pulmonar es mucho más reducido, nos ayudan bastante a manejar los diuréticos con los pacientes para prevenir la insuficiencia cardíaca derecha y que eso progrese. Entonces, ¿en qué nos enfocamos nosotros para el uso de diuréticos? En lo mismo que con cualquier otro paciente con cardiopatía, ¿no? En el edema periférico vemos las venas yugulares, la ascitis y la ganancia de peso progresiva. Entonces, y los signos clínicos de congestión son los mismos que acabo de mencionar. Cuando tenemos dilatación en el ecocardiograma, aunque a veces no sea tan evidente en el examen físico, también es una indicación para empezar diuréticos. En la hipertensión pulmonar es bastante importante ir lento. Nosotros empezamos con dosis de, por ejemplo, 20 miligramos de furosemida porque el ventrículo derecho es muy delicado cuando usted le cambia el retorno sanguíneo. Entonces, a nuestros pacientes vamos bastante lento con lo que es diuréticos. Esto es lo mismo, hablando de cuáles son nuestros approaches al uso de diuréticos y obviamente monitoreando con bastante seguimiento la función renal y los electrolitos. Y cuando tenemos una enfermedad que es precapilar, y el paciente ya está en un nivel de volumen un poco ya más estable, podemos usar dilatadores pulmonares. Entonces tenemos un buen uno ya de medicamentos que usamos ya sea en pacientes de grupo 1, 3 y 4, pacientes con enfermedad 3, que es enfermedad de hipoxia, y si tienen fibrosis pulmonar, tenemos medicamentos que son inhalados, y la mayoría de los demás son orales o vienen por vía intravenosa o subcutánea. Entonces, ¿cuáles son los indicios para referir a un especialista? Yo soy neumólogo, pero a veces es un cardiólogo el que trata a esos pacientes. Usualmente, a todos los pacientes con hipertensión pulmonar, especialmente en los grupos 1, 3 y 4, ya que tenemos muchos tratamientos, nos gusta verlos en clínica y manejarlos, como decimos en inglés, un co-management con los internistas, ya que
necesitamos de su ayuda para poder manejar al paciente, especialmente aquellos que tienen problemas de falla cardíaca derecha y necesitan diuréticos. Y errores comunes, especialmente en pacientes que tienen otras enfermedades como epococardiopatía, es no buscar o no pensar en la hipertensión pulmonar como comorbilidad, no usar ecocardiogramas en un paciente con disnea progresiva, no usar o no referir para un cateterismo, ya que a veces el ecocardiograma, aunque es muy bueno, es un instrumento bastante bueno, a veces no es 100%, y no iniciar vasodilatadores sin tener un grupo específico en mente en el que el paciente pertenece, y no ajustar diuréticos. Entonces, a veces, especialmente cuando hay vacaciones y esas cosas, que los pacientes a veces tienen un poco de más de indiscreciones con su consumo de sal, es bastante importante asegurarnos de que los pacientes tengan un régimen de diuréticos que sea bueno para ellos. Y con eso, esa es mi charla. Muchas gracias. Gracias, doctor Daniel. Excelente ponencia, gracias. A continuación, vamos a dar paso a la doctora Paola Barleta. La doctora es especialista en medicina interna, es especialista en cardiología, es la jefe del Centro Cardiovascular del Hospital DIPRECA, miembro de la Sociedad Chilena de Cardiología y de Cirugía Cardiovascular, directora de la Fundación de la Sociedad Chilena de Cardiología. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Quiero agradecer por la invitación a participar en el Congreso Paraguayo de Medicina Interna. Para mí realmente es un placer estar acá. Y en esta diapositiva ustedes pueden ver mis potenciales conflictos de interés con la industria. Bueno, me toca hablar de cardiopatía en la mujer. Y ustedes pueden ver en esta estadística del Global Burden Disease el número de muertes, la tasa, por 100.000 habitantes mujeres en el mundo. En este caso estamos mostrando la tasa en Chile, 138 por 100.000 mujeres. Y en Paraguay es muy similar, 132 por 100.000 habitantes. En general, en América es bastante similar. Y en esta publicación que recomiendo, que es muy bonita, hace unos 2 años atrás en el New England, muestra los 5 factores de riesgo más comunes, ¿ya? Modificables. Y si estos tienen importancia en la mortalidad cardiovascular. Y ustedes pueden ver que sí, que incluso más en la mujer, 57 versus 52% de los varones. Ustedes pueden ver los factores de riesgo, entre ellos lo que estaba hablando el doctor, ¿cierto? En obesidad, presión arterial sistólica, dislipidemia, tabaquismo activo y diabetes. Ustedes pueden ver que este impacto es muy similar en América del Sur y en América del Norte, distinto a otros continentes. Lo interesante es esta diapositiva, especialmente para las colegas. ¿Por qué? Porque entre los 5 factores, el impacto de factor de riesgo atribuible es mayor en lo que respecta a presión arterial sistólica y en diabetes versus los varones. Por eso es muy importante controlar estos en la mujer. Pero aparte de esos factores de riesgo modificables o conocidos, en la actualidad existe el concepto de los factores de riesgo adjudicados al sexo, como son, por ejemplo, lo asociado al embarazo, especialmente la hipertensión, el hipoestrogenismo, la terapia por cáncer mamario, las enfermedades autoinmunes, de lo cual se comentó, la depresión y el estrés psicosocial. En relación a esto, solamente un estudio de Viola Baccarino y colaboradores muy lindo, con estudio de perfusión de SPECT. Y ustedes pueden ver ahí cómo el ser sometido, hombres y mujeres, a un estrés psicológico, pero en este caso también de un déficit en una mujer en un territorio inferior, se asoció mucho más esto en mujeres jóvenes, con una gran diferencia entre hombres. Pero me toca hablar más de cardiopatía isquémica. Entonces vamos a hablar de algo. Quiero romper paradigmas y voy a decir que siempre estamos pensando en el sospechoso de siempre. Y este significa
el vaso grande, el vaso culpable, el vaso epicárdico. Entonces voy a decir que sí, pero también existen otros vasos que irrigan el corazón. Y tenemos vasos prearteriolares y también intramiocárdicos, como son las arteriolas y los capilares. Y en ese sentido, créanme, la cardiopatía isquémica de la mujer es todo un desafío. Hay diferencias entre hombres y mujeres que voy a mostrarles. El diámetro de las coronarias son mayores en el hombre independiente del índice de masa corporal, que yo sea chiquitita, no depende de eso, o de la masa ventricular. El centro lipídico de la placa es más grande en el varón, la capa fibrosa es más gruesa y hay mayor calcificación. En la mujer tenemos el diámetro menor de coronarias y las coronarias más tortuosas. La placa es de menor volumen, el centro necrótico más pequeño y menos calcificación coronario. Créanme, una mujer a los 50 años puede tener mucho menor calcio coronario que el varón, también porque tiene menos por el efecto estrogénico. Más erosión de placa, eso es un must. Y la sintomatología. La mujer tiene más angina típica. Esta es la gráfica de la última guía de síndrome coronario agudo europea, donde ustedes pueden ver arriba tanto hombre y mujer teniendo un dolor clásico que impacta, si se refiere, en un 80% de la población con síndrome coronario. Pero abajo ustedes ven a damas que tienen mareos, dolor de cuello, dolor de mandíbula, disnea, náusea y evidentemente también puede ser una manifestación más atípica. Esta es una estadística de un estudio que hicimos en el Cono Sur. Esta es la estadística de Chile, pero lo hicimos simultáneamente con Argentina y con Uruguay, preguntándole justo previo a la pandemia, el año 2020, en febrero, sintomatología. Y vemos que las mujeres chilenas referían que un 70% el dolor opresivo precordial podía ser infarto, un poco menos dolor al pecho, dolor en el cuello un 50%, falta de aire un 37% y náuseas tan solo un 14%. Esto significa que nosotros tenemos una tarea importante de educar a las pacientes para estar advirtiendo y consultando a tiempo un servicio de urgencia. Entonces, la cardiopatía isquémica puede ser obstructiva en la mujer y en el hombre, pero van a ver que es mucho más frecuente en la mujer, la diferencia de la no obstructiva. En eso nos referimos al infarto, MINOCA, o a la isquemia, INOCA. ¿Y qué significa esto? Esto no necesariamente, chicos, significa que usted no tenga una placa ateromatosa. Usted puede tenerla, pero no obstruye más de un 50% el vaso, ¿ya? Por lo tanto, no es importante y para el cardiólogo intervencional, las coronarias están normales. Tenemos los simuladores, y esto me voy a referir a algo porque estoy en un congreso de medicina interna y muchos de ustedes deben estar en intensivo. Y estos simuladores pueden ser una miocarditis o puede ser un Takotsubo. Y también tenemos compromiso vascular, como podría ser una embolía, ¿cierto? Un vasoespasmo, una disección espontánea o una enfermedad microvascular coronaria. Esto que está achurado en rojo es lo que nos caracteriza a las mujeres y de lo cual vamos a destacar un poco más de tiempo. Este es el Takotsubo y aunque es un simulador de MINOCA porque no es isquémico, realmente tiene mucho mejor puesto el nombre de miocardiopatía por estrés, es importante porque ingresó la paciente por un dolor al pecho. Ustedes pueden ver la ventriculografía que está demostrando esta aquinesia apical y medio apical con mayor contractilidad de los territorios basales, lo cual simula esta jarra que parece una jarra de arcilla, ¿cierto? Pero que es una trampa para la pesca de pulpos japonesa. ¿Qué tiene esto? ¿Qué ocurre? ¿Por qué se genera? Se genera por un estrés que puede ser emocional o físico. Emocional, por ejemplo, una pelea familiar, conyugal, un desastre natural, o físico, incluso podría ser una cirugía, podría ser un trauma. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Lamentablemente, ser mujer y posmenopáusica.
¿ya? La falta de estrógenos es un factor muy importante. Y en ese sentido, esta descarga adrenérgica es tan alta que produce un colapso realmente, una saturación de los receptores beta adrenérgicos con una estimulación inotrópica negativa. ¿Y dónde hay más receptores beta adrenérgicos? En el corazón es en la zona apical y medio apical, no así basal. Eso puede explicar esta diferencia de motilidad y que se produzca esta aquinesia apical. Lo importante de recordar es que el electrocardiograma es muy tradicional y produce ondas T negativas bastante ensanchadas con una prolongación del intervalo QT, obviamente en la pared anterior con la locación. Y también es importante usar las imágenes y ustedes pueden tener el apoyo del ecocardiograma, pero lo que confirma realmente el diagnóstico es la resonancia nuclear magnética cardíaca. ¿Y por qué? Porque aparte de mostrar el trastorno segmentario que pueden haber visto en una ecocardiografía, van a encontrar edema celular y no van a encontrar realce tardío. De tal manera que el informe va a decir que no tiene un infarto, que no hizo un infarto, sino que está haciendo un patrón muy similar a un síndrome de miocardiopatía por estrés. Y lo interesante, quiero que vean las flechas rojas en la imagen a la derecha, es un trombo apical por la ubicación. Recuerden, estas mujeres, el curso es benigno, se recupera a los 30 días, 40 días la motilidad y se le dice, hoy estás bien. Ojo, estos pacientes pueden tener recurrencia de este cuadro. Ahora, en el intensivo pueden cursar con edema pulmonar agudo, con shock cardiogénico, por obstrucción del tracto de salida, por arritmias ventriculares también y con trombo apical. Pasemos a la disección espontánea de la arteria coronaria. Y ahí sí que estamos hablando de los vasos. Y esto no cabe la menor duda que es isquémico. Quiero que recuerden esto solamente, que es más frecuente en mujeres entre los 40 y 50 años. Esto es distinto, son mujeres jóvenes premenopáusicas, ya son mujeres más jóvenes. Presenta tan solo o menos del 1% de los infartos de las mujeres, pero representa el 15 a 20% de la etiología de infarto durante el embarazo y el periodo periparto. Por lo tanto, cuando ustedes tengan una mujer embarazada o en su puerperio, ustedes tienen que sospechar esta entidad y el hemodinamista también. Esto se debe a un trastorno de las hormonas, o sea, la hormona aquí favorece este fenómeno. Corresponde a la disrupción de las capas de la coronaria debido a un hematoma intramural dentro de la túnica media. Y los factores de riesgo tradicionales como el tabaco, como la hipertensión, no son tan importantes aquí. Aquí son importantes la parte hormonal, el antecedente genético, la arteriopatía subyacente, que puede haber una alteración del tejido colágeno, y el estrés emocional y físico. Y cuando el hemodinamista llega y le hace la coronaria, sufre, porque hay que ser muy cauteloso con los catéteres y pueden haber estos tipos de morfología y le va a decir sospecha de disección espontánea de la coronaria tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. El tipo 4 hay una oclusión total y podría aparecer embolía. Finalmente, solo decirles que se trata principalmente expectante, con mucho beta bloqueo, no es necesaria tanta antiagregación y lo importante es no meter mano, ser cauto, no empezar a revascularizar ni percutánea ni quirúrgicamente a menos que la paciente esté con mucho riesgo como una lesión de tronco. En general, aquí ustedes están viendo los resúmenes de los vasos, hemos visto el síndrome coronario de la disección espontánea, la erosión, la ruptura de la placa, hay espasmo y hay embolía. Y todo eso ustedes lo pueden ver con ayuda de los catéteres, el hemodinamista usando la tomografía de coherencia óptica. Por ejemplo, una ruptura le puede informar sospecha de un espasmo, disección espontánea. Pero hay una cosa que no le va a informar y que es la disfunción microvascular, de la cual voy a hablar a continuación.
Esto es un trabajo muy antiguo de Noel Bailey-Mertz y Bugiardini, el año 2005. Vamos 20 años y hemos ido ganando espacio. Y esto es un estudio con una cohorte del Tactic-STIMI y del Gusto, que fueron pacientes que iban a revascularización, hombres y mujeres por infarto. Y resulta ser que estas pacientes y estos hombres tenían cierto infarto categórico, pero coronariografía normal, totalmente normal, sin ningún aguzamiento del vaso, era 2 veces más frecuente en la mujer que en el varón en estas cohortes de estudios clínicos. ¿Y por qué? ¿Por qué puede haber arteria totalmente normal? Porque puede haber habido un espasmo coronario, pero que se subsanó, que fue transitorio. Entonces el hemodinamista ve el vaso normal. O enfermedad microvascular que es totalmente silenciosa o no visible. Solamente recordar brevemente que el espasmo coronario epicárdico es más frecuente en los varones, el pronóstico es igual en ambos sexos, la sensibilidad a la acetilcolina es similar, pero la ergonovina es más alta en el varón. Y, a diferencia, el espasmo difuso y la asociación con enfermedad microvascular es mayor en la mujer. En relación a la disfunción microvascular, esta es lejos más frecuente en la mujer y tiene un peor pronóstico en ella. Recordamos esta gráfica que les había mostrado al comienzo y ahora vamos a hablar de este territorio, el territorio intramiocárdico, que puede estar afectado tanto a nivel prearteriolar como capilar, con una disminución de los capilares, una rarefacción capilar, disminución del diámetro o un trastorno de disfunción endotelial por trastornos moleculares. Esta es la última guía europea del año pasado, presentada en el Congreso en Londres, de síndrome coronario crónico, donde tiene un lugar estelar la enfermedad microvascular. Y esto es el concepto, y lo encontré súper claro. Ustedes, todos nosotros, más aún en un intensivo, estamos pensando en esto, en la punta del iceberg, en la isquemia obstructiva. Sin embargo, la mayoría de las veces estamos no viendo, no nos permite ver, ¿cierto?, el agua, la magnitud del iceberg, que es ANOCA, angina no obstructiva o INOCA. Este es el concepto principal. La angiografía coronaria clásica carece de sensibilidad para detectar disfunción microvascular coronaria. Para eso necesitamos pedirle a nuestro hemodinamista o cardiólogo intervencional que nos haga un estudio funcional coronaria con adenosina, acetilcolina y nitroglicerina. ¿Para qué? Para provocar con la acetilcolina un espasmo coronario y usar la nitroglicerina para ver si revierte y, por supuesto, la adenosina para ver el flujo microvascular. Por lo tanto, para poder observar esto, necesitamos usar catéteres especiales de termodilución continua en el cual vamos a ver el flujo de reserva coronaria CFR y el IMR, que es la resistencia microvascular. Esto solamente es para ilustrar, porque es complejo, la guía europea del 2020 hablando de INOCA y tratando de decir, haga esto que le estoy diciendo yo y vea si le resulta así. Para facilitar, todos los que han mandado en un intensivo un paciente a hemodinamia saben que el doctor a veces ve la lesión y no tiene claro si va a colocar un stent o no. Y hace un FFR, un flow reserve, y dice, si sale más de 0,8, no era tan significativa, hay buen flujo. Si sale menos de 0,8, le puse un stent. No había... Obviamente, en este caso, tiene que ser más de 0,8, pues si no, el hemodinamista le hubiese puesto el stent, ¿cierto? Entonces, estos son de más 0,8. Y la diferencia está entre que lo microvascular, el coronary flow reserve distal, es de menos de 2. Y eso, más la resistencia mayor de 25, hace que ustedes estén en este sector amarillo o naranjo, sector microvascular.
Es naranjo si después el hemodinamista hace la prueba de acetilcolina y más aún le sale un vasoespasmo. Esa pobre mujer tiene dos enfermedades, tiene microvascular y vasoespasmo incluido. Por el otro lado, si le sale un CFR mayor de 2 y una resistencia baja, la paciente no tiene enfermedad microvascular. Van a hacerle la prueba de acetilcolina, si sale positiva, va a tener angina vasoespástica. Y, por ejemplo, usted ya no le va a dar betabloqueo. Y si le sale todo normal, la va a mandar para la casa, porque no tiene enfermedad. Y esto es, por favor, esto se ve, esta publicación de Ford, mucho más complicada, le pueden sacar, pues la pueden analizar con lo que les acabo de explicar, pero lo está diciendo de manera muy sencilla. Usted le hace la angiografía, le hace el test funcional y llega al diagnóstico. Cuando llega al diagnóstico de que tiene angina vasoespástica, usted le promueve cambios de estilo de vida, le da calcio antagonistas o nitrito y le quita el betabloqueo. Si tiene angina microvascular, usted le da betabloqueo, especialmente nebivolol, y la manda a una rehabilitación cardíaca con ejercicio, y si es no, la manda a la casa y la tranquiliza, porque el pronóstico es muy bueno. Para terminar, esto ha sido probado. El estudio de la angina microvascular funcional es caro, pero ustedes tienen que promover que se haga en sus países. Nosotros estamos logrando que nuestros hemodinamistas en Chile la hagan. Y hay una diferencia. Cuando usted la hace, mejora la angina de los pacientes y mejora la calidad de vida de los pacientes. Y eso es súper importante. Esto es solamente un prolongar un año, ver cómo los que fueron sometidos en el estudio Córmica han logrado demostrar que hay una mejoría en angina, calidad de vida y también en el control de los factores de riesgo, como por ejemplo estaban viendo la diferencia entre la presión arterial y el peso, que nos hablaba el doctor. Usted está trabajando activamente, entonces con eso promueve este cambio. Y finalmente, la pregunta es, ¿tener angina microvascular o haber tenido un INOCA me significa mayor riesgo? Sí. En este registro de todos estos países, usted ve en el registro Covadis cómo a 30 meses el tener esta historia de INOCA o MINOCA hace que usted tenga un 20% de mayor riesgo de MACE, eventos cardiovasculares mayores, y en la gráfica a la derecha usted ve que esto es peor para las mujeres. Siempre hay cosas que son peor para las mujeres. Y para terminar, estoy invitándolas porque la SEAC va a sacar un suplemento, cardiopatía isquémica en la mujer, en la revista chilena de cardiología, que yo creo que está saliendo en octubre. Esta es la diapositiva que me tocó a mí hacer en el capítulo de síndrome coronario crónico, que trata de ser práctica, es decir, primero estilo de vida, como dijo el doctor, ¿cierto, Carlos? Mucha parte de rehabilitación cardíaca, el manejo farmacológico tradicional y el alivio de la angina. Usted tiene que tratar de aliviar la angina y puede usar ranolacina, trimetazidina y, por supuesto, nitritos y bloqueadores de canales de calcio en el caso de vasoespasmo. Finalmente, esta es una presentación del americano de hace unas 4 semanas. Estamos con Gladys, el estudio Warrior, en mujeres con INOCA, mujeres sintomáticas, en las cuales se le dio IECA y estatina en altas dosis, versus tratamiento estándar, y a pesar de que se llamaba Warrior Guerrera, no hubo ninguna diferencia y dejó realmente muchas dudas. Las dudas también fueron porque este estudio se realizó durante el periodo del COVID y hay dudas en su formación. ¿Qué quiero ver si realmente he podido en estos minutos explicarles y decirles que la enfermedad isquémica en la mujer es un gran desafío? La mujer presenta en lo coronario diferencias anatómicas y fisiopatológicas que conllevan a diferentes cuadros clínicos, pero se requiere, y esto es súper importante, de mucha empatía con la paciente, de una buena sospecha clínica y de utilizar un estudio bien dirigido con imágenes y angiografías. El reconocer la enfermedad isquémica en la mujer puede permitir mejorar su calidad de vida, sintomatología y pronóstico. Muchas gracias.
Gracias, doctora Paola. Muchas gracias. A continuación, vamos a dar paso al doctor Ambasagam Prabhakaran. Él es especialista en medicina interna, está en la sección de medicina hospitalaria de la clínica Cleveland. Tiene un especial interés en medicina hospitalaria y en medicina perioperatoria. Adelante, doctor, gracias. Thank you. It is an honor to be here. Thank you, everyone, and I wish I can speak eloquently as everyone else in Spanish. Unfortunately, I cannot. So I'm going to talk about preoperative cardiac optimization and non-cardiac surgery, and I don't have any financial disclosures, and this is going to be the outline of my talk today. I'm going to talk about perioperative cardiac optimization and to talk about the burden of cardiac disease in the setting of non-cardiac surgery, and then myocardial infarction and non-cardiac surgery, what this means, and what are the pathophysiology, and we'll walk through the risk stratification and also the perioperative algorithm from ACC. And briefly, I'll touch on patients with coronary stents, because that's a special population who runs a little higher risk than other patients, and then we'll conclude with that. And I'm going to start with the first two here. And this is some of the perioperative facts in the setting of non-cardiac surgery. If you just look at the number of surgeries performed worldwide, there are like roughly more than 300 million non-cardiac surgeries performed around the world. And if you look at patients, especially surgical patients in the inpatient population, approximately 25% are diagnosed with atherosclerotic cardiovascular disease. And cardiac complications is very common in this population. And although general surgery and orthopedic surgery are the most common surgeries, vascular, thoracic, and solid organ transplant, so these are the surgeries which are associated with significantly high risk of cardiac complications. And diving a little bit more, cardiac complications is one of the common, occurrences in the setting of non-cardiac surgery. And if you look at specifically at mortality, more than half of the deaths which happens in the perioperative setting is due to cardiac disease. And MINS will talk a little bit more, which is myocardial infarction and cardiac surgery, which is like its own entity compared to myocardial infarction, which happens in the setting of non-cardiac surgery. And one of the challenges with MINS in surgery is it's often masked because patients are under anesthesia, they're on a lot of pain medications, opioids, so they may not necessarily have symptoms if they have ischemia. And it's shown to be one of the independent predictor of mortality. And the POISE-2 study, when we look at the placebo arm of the study, 11% of the patient died if they had MINS, as opposed to somebody who did not have myocardial infarction and non-cardiac surgery. I'm not going to go too much into detail, so these are the diagnostic criteria of MINS. And the difference compared to myocardial infarction in the setting of patients not undergoing surgery is that from a criteria standpoint, the patient does not need to have any EKG changes or ischemic symptoms, which is a requirement if the patient is having an MI in the setting of not going through surgery. So this is a busy slide, but I'll just kind of walk you through. If you look at the top box, these are some of the triggers which happens in the setting of surgery, starting from the patients being fasting before they come to surgery, anesthesia, induction, patients getting intubated, and the actual surgical trauma itself where the patients get cut open, depending on whatever surgery they're having. So all of these drives the patient's kind of physiological or pathophysiological state to one of these four pathways. And looking at the inflammatory state, so surgery is an inflammatory state as well, especially with the surgical trauma, the tissue releases a lot of inflammatory cytokines. And it's also considered a hypercoagulable state. A lot of coagulable factors are released as well during surgery. And it's also a stressful state. A lot of catecholamine release, cortisol, and which leads to a lot of hemodynamic instability in this patient population, and potentially hypoxia as well with reduced oxygen delivery to the tissues. So a combination of multiple of these factors or one of these factors can drive down to one of these two pathways where the patients may end up having an acute coronary thrombosis, which is like a type 1 MI, or they can have myocardial ischemia, which is a demand-supply mismatch, and eventually end up leading to a perioperative myocardial infarction. So this is one of the earliest studies which looked at measuring troponin in patients undergoing non-cardiac surgery.
So it's a prospective cohort study which looked at more than 15,000 patients. And you can see some of the demographics of the patients, of what they had. And what the authors did is they measured routine troponin immediately following surgery and every day for 3 days after surgery. And what they found was approximately 11% of patients had a positive troponin T, some degree of elevation. And it was also shown to be an independent predictor of mortality within 30 days after surgery. And this is looking at different categorization of the troponin level. If you look at the top row, if somebody had even a minimal elevation of troponin, they were at a high risk. The odds ratio of dying was twice as much as opposed to somebody who did not have troponin elevation. And if somebody had a significantly higher elevation of troponin, especially if it is more than 0.3, then the odds of that patient dying is 10 times more as opposed to somebody who did not have any troponin elevation. So I'm going to go through the second and third piece here. So again, this outlines patients undergoing non-cardiac surgery at a significantly high risk from cardiac complications. So what can we do to kind of mitigate this risk? So using the preoperative risk stratification models and also walking through the ACC algorithm. So this is one of the earliest risk stratification which we all use in the perioperative world, the Revised Cardiac Risk Index, which utilizes predominantly patient factors. So there are 6 of them. One is high-risk surgery, which is more surgery-related. But if patient has a known coronary artery disease or ischemic heart disease, presence of heart failure, any prior stroke or transient ischemic attack, and if the patient has diabetes, and especially on insulin. If they're not on insulin, they don't get a point. And if the preoperative serum creatinine is more than 2. So there are 6 factors here. And as you can see in the bottom, if somebody does not have any RCRA risk factors, they are at low risk for having major adverse cardiac events in the setting of surgery. But the more the risk factors, unfortunately, the higher the risk of having any perioperative complication from a cardiac standpoint. So apologies for this busy slide. So these are some of the new risk stratification tools which are available. So there are a lot of online calculators available, which incorporates both the patient factors and also surgery factors. And it's much easier to use. So you just type in, for example, ACS NISCOPE calculator. It'll bring up a calculator online. You enter all the surgical details, the patient factors, and eventually it'll give you a score of what are the risks of having cardiac complications in the setting of surgery. The 4 which I've highlighted here are the ones which have been validated in a prospective cohort after the initial score was done. And unfortunately, there are no head-to-head comparison between these calculators. So it's really hard to tell which one is better than the other. Again, it's end of the day, it's like your familiarity with the calculators and the ones you want to use. Once you've used the risk calculators, obviously you know what the perioperative risk for that patient population, and the next step, especially as we walk through the perioperative algorithm, one of the steps we'll need to think about is what is the functional capacity of the patient? What is the patient able to do physically before they go into surgery? So one of the tools we use is the METS tool. So 1 MET of somebody is like the amount of or unit oxygen consumed by the tissue in the body. So if somebody is sitting not doing anything, assume that the METS is like somewhere close to 1. And the more physical activity you do, the more METS you need. And so one of the numbers we typically look at is asking the patients if they're able to climb a flight of stairs. And if they are, then their METS is somewhere in the range of 5. And if somebody is able to perform a strenuous physical activity, then their METS is close to 10 or more than 10. So the higher the METS, the better the functional capacity. And this is another tool we commonly use, which is kind of validated in some of the studies as well. There is a METS study which looked at the DASI score, which is Duke Activity Status Index. The difference between the METS and the DASI score is for METS, you can just go to a level and say if the patient is able to climb a flight of stairs, you can ignore all the points which you have outlined here on the left.
But with the DASI score, you kind of combine all the scores and it gives a number. And there is a typo here, my apologies. The DASI score, it should say less than 34, not more than 34. So DASI score of less than 34 was associated with increased odds of death or MI. And so we have the functional capacity, we have the risk calculators. What about, are there any laboratory testing which we can do preoperatively to assess risks? So this is based off of a systematic review where they looked at measuring either BNP or NT-proBNP before surgery, and if that has any implications in the setting of surgery, especially from a risk stratification standpoint. And so they came up with a threshold, which is a BNP of 92 or above, or NT-proBNP of more than 300. And what the study showed, again, this is a systematic review combination of multiple small studies. And if somebody had an elevated either NT-proBNP or a BNP, their risk of death or non-fatal MI at 30 days was 21% as opposed to 4% if they had like a lower level. And same at 160 days, much elevated risk. Again, this translates to like if patients going for surgery with an elevated BNP, they had like some degree of cardiac stress in the setting of, before going for surgery. And so this is the ACC perioperative algorithm. Unfortunately, it's a busy algorithm, so I'll try to kind of keep it at a high level as possible. And so the first step is, does the patient have cardiovascular risk factors before they are planning to undergo surgery? If they don't have any risk factors, then you can just send them for surgery. And if they have risk factors, the next question is, it is an emergency surgery. Emergency surgery is defined as either life or limb-threatening surgery if the surgery is not done within 2 hours. Then if that's the case, you proceed for surgery, especially if they're that high of a risk, then you don't have time to risk stratify or do anything or optimize them before surgery. And if they don't have any of those, if it is not an emergency surgery, then the next question is whether the patient is having any acute symptoms at this time from either an acute coronary syndrome, unstable cardiac arrhythmias, or decompensated heart failure. If it is yes, obviously we're going to treat that first before sending the patient to surgery. And if they're not having any one of those acute states, then you can use the cardiovascular, the calculators here, and then you're also going to look at if the patient has any one of these risk factors from a cardiac standpoint, either any valvular disease, any congenital heart disease, or any one of those. And then using the risk calculator, which we talked about earlier, you're going to get a score of either a low risk, which is considered less than 1% of major adverse cardiac events in the setting of surgery, or more than 1%. So if it is less than 1%, it's considered low risk. And if the patient falls into the low risk category and they don't have any one of these risk modifiers, then the patient can go to surgery. Nothing needs to be done preoperatively. If the patient has an elevated risk, which is more than 1%, but they don't have any one of the risk modifiers, then consider doing an EKG. And we're also going to kind of think about what is the functional capacity of the patient. The patient has a good functional capacity, then we don't need to do any further testing. The patient goes for surgery. And if the patient has an elevated risk and also has a modifiable risk, I think it's extremely important, especially with the newer iteration of ACC, it's important to make sure they connect with the cardiologist, the surgeon, the anesthesiologist, and try and kind of make a multidisciplinary approach so that everyone knows what they're getting into, and also any further testing is considered based on team approach. And the next step is again, the question is, again, one of the guidelines from this time is most of the testing, the recommendation of ACC is we should not be doing testing purely because the patient is going for surgery. Obviously, there are going to be some testing like an echocardiogram or an EKG, something we'll do. But any advanced testing we should not be doing, like stress test or a left heart catheterization, should not be done because the patient is going for surgery. If you would have done it in the setting of like non-surgical, if the patient is not having surgery, and if you'd have done a left heart cath anyway because of the patient's symptoms or needs,
then you can go and do it as well here. But otherwise, we should not be doing advanced testing just purely because the patient is going for surgery. And most of the advanced testing, either stress test or echo, it's best done in conjunction with, conversation with cardiology or, the patient's own team as well. So we talked about MINS, and we know it's a high-risk state. But what can we do if a patient has MINS? What are the treatment options available? Unfortunately, we don't have anything particular in the setting of non-cardiac surgery at this time. And this was one of the trial which was done, the MANAGE trial, which looked at dabigatran, which is an anticoagulant, as an intervention for patients who develop MINS. And so this is a randomized controlled trial done in 19 countries, roughly close to 2,000 patients. And the inclusion criteria is patients who have MINS in the setting of non-cardiac surgery. And the intervention is dabigatran compared to placebo. And what they found was, it is a positive study in the sense that patients who were on dabigatran did not have as many, the primary outcomes. However, half of the patient population dropped out of the study, both in the intervention arm and also the placebo arm. And also the primary endpoint was modified sometime through the study. So this study, unfortunately, is not taken as seriously, and I don't think, even in our institution, dabigatran is not something which is commonly used. So for all practical reasons, this is not, unfortunately, a useful study. And so how do we manage patients if they have MINS in the postoperative setting? Individualized approach, as you would have done in any other setting, like even in the non-cardiac space. Non-surgical space, is if they have an ST elevation, consider a primary PCI strategy. If it is a type 1 MI, which is plaque rupture, then consider ischemic risk modification. And most of the medications you see are the medications you would normally use in the non-surgical setting. The only complicating factor in this is like the patient would have had surgery, and any antiplatelet agents, is going to put them at risk for surgery immediately after surgery. So a lot of those has to be in conjunction, in discussion with the surgeon. And ultimately, the decision is based on, individualized approach. So I'm going to switch gears here and briefly talk about patients who have coronary stents. So a lot of patients, compared to like even 10, 15 years ago, are undergoing and having coronary stents placed instead of having surgery. So the number of patients you'll end up seeing in the preoperative setting is going to be higher. And approximately 20% of patients are thought to undergo non-cardiac surgery within 2 years of a stent implant. So these are unplanned surgeries at the time of stent implant. So you wouldn't have known that the patient would need surgery. But this is the statistics. And if you look at major adverse cardiac events, the population is unique that these patients have a little higher risk compared to patients who are not having stents. And non-cardiac surgery is the second common reason where the patients end up discontinuing the antiplatelet agents. So there are unfortunately no randomized controlled trials, and it's hard to do, right? It's even unethical to do a randomized controlled trial in a patient with stent, where you're going to randomize them with somebody with aspirin and somebody with no antiplatelet agents, because we know that they're at high risk if they're not on an antiplatelet agents. So many of the data we have is from like cohort studies and observational data. So this study looked at 28,000 patients, and they looked at adverse events in the setting of surgery, but who had coronary stents within 24 months of stent implant. And what we see here is, so this is the event rate, bare metal stent, and also DES. The event rates were much higher, especially when the surgery was done very close to the time of stent implant. And further they got out of the time from stent implant further away, these are a number of days, then the event rate plateaued. And the closer to the time of closer to the time of stent, the surgery is performed, their risk of major adverse events is much higher. When they go out further out, the risk goes down, but unfortunately it never goes to zero. It plateaus somewhere in the range of 3 to 5%. So these are some of the risk factors for stent thrombosis, especially in the setting of drug-eluting stent. As you can see, a lot of patient factors, procedural,
anatomy, stent factors, and antiplatelet therapy. One of the most important things, especially if a patient has a stent in the setting of acute coronary syndrome, then those patients are at much higher risk as opposed to if the stent was placed just for chronic coronary disease. And also any presence of reduced LVEF, diabetes, chronic kidney disease, or any hypercoagulable state, those are going to put these patients at a much higher risk. And stopping antiplatelet therapy before surgery is considered to be one of the highest risk factors. And if you remember the pathophysiology slide I showed, surgery is a hypercoagulable state, and the patients, when they stop the aspirin and when they go for surgery, it's a lethal combination. So this is a subgroup analysis which they did as part of POISE-2, which showed patients who continued aspirin did much better compared to the ones who did not continue aspirin. And this is, again, the timing of non-cardiac surgery post-PCI. The ask is, for an elective surgery, better to delay for more than 12 months, especially if the stent was placed in acute coronary syndrome as compared to chronic coronary disease. And then, especially with the newer stents, if it's a time-sensitive surgery, then it can be done more than 3 months after the stent implant. So in conclusion, use a stepwise approach, especially for patients with coronary artery disease going for surgery. And we know these patients are at high risk for MINS, and it's extremely important that you coordinate with the patient's own cardiologist after surgery of what needs to be done to minimize the risk, because the mortality rate is much higher, and continue aspirin in the setting of non-cardiac surgery, especially for patients with coronary stents, especially if they're not at a prohibitive bleeding risk. Thank you for the opportunity, and thank you for listening. Gracias, doctor. Gracias a todos. Bueno, ahora vamos a dar lugar a las preguntas. Pueden subir, por favor, los expositores. Doctor, por favor. Arriba. Sí. Para las preguntas, y vamos a ubicar el micrófono para que el público pueda participar. Y los panelistas. Hola, hola. Sentarme acá para que me miren. Buen día. Yo soy la doctora Gladys, abogada de ATOBE. Estoy en representación de la Sociedad Paraguaya de Cardiología porque nuestro presidente está de viaje. Es realmente para mí un gusto, un honor escucharle hasta estas ponencias tan interesantes y de tan importantes oradores. Y mi primera pregunta es para mi amiga Paola Barleta. Bienvenida a Paraguay. Sabemos que la cardiopatía isquémica en la mujer es un desafío. Es un desafío porque le llamamos síndromes con coronaria abierta, ¿verdad? Que son INOCA, ANOCA y MINOCA. Entonces es un desafío en sí. Y es preocupante porque es un fenotipo predominante. Y vimos en uno de tus slides que es nosotros vemos con la coronariografía solo la punta del iceberg cuando hay obstrucción. Y todo lo que queda debajo es en realidad todo lo que no es obstructivo, ¿verdad? Y es preocupante porque esos síndromes son precursores a futuro de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y es que también es un desafío para todo médico, internista y cardiólogo, ¿verdad? Por eso las pruebas clásicas tradicionales no diagnostican. Y mi pregunta es, en tu opinión personal, doctora, ¿utilizaría usted estas pruebas de perfusión miocárdica que vi también que presentaste en estas pacientes? Es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿utilizaría usted
el tratamiento intensivo, que son las estatinas, los IECA-2, aspirina, en todas estas pacientes, a pesar del estudio Warrior, que nos quedamos un poco decepcionados con los resultados, ¿verdad? Y en caso de utilizar la anticoagulación en baja dosis, ¿qué anticoagulación usted recomienda? Muy buena su pregunta, Gladys. En relación a las pruebas, nosotros en Chile no teníamos mucho acceso a estos catéteres y ahora están llegando y ya yo soy jefe de servicio, le solicité al jefe de hemodinamia en mi hospital y se partió recién. Tenemos ya las pruebas y ya se están realizando. Curiosamente se partió con un varón y fue positivo. Entonces yo creo que sí es muy importante, primero porque tú logras sacar un mito de que no tiene ninguna enfermedad y eso te permite también un seguimiento adecuado, un espacio laboral de horario de atención médica y el poder acceder a fármacos que de otra manera no podría tener porque tiene coronarias normales. Entonces yo creo que es muy importante por el pronóstico y por el acceso de atención médica. Y especialmente para la mujer también es muy importante psicológicamente saber que tiene una enfermedad, que se le explica que es microvascular y que no es la clásica. Hasta tener las pruebas de catéteres también se estaban haciendo previamente análisis con resonancia nuclear magnética y con adenosina. Sin embargo, los mismos especialistas radiólogos decían que no tiene la misma sensibilidad y rendimiento que los catéteres. La segunda pregunta, creo que el Warrior fue un estudio interesante, pero que no es suficiente como para drásticamente decir que no demos inhibidor enzima convertidora, que tienen tantos otros beneficios. Muchos de estos pacientes tienen hipertensión o son de alto riesgo, hay estudios que demostraron su beneficio, como el estudio HOPE, y veo ahí a Luis en primera fila, y el uso de estatinas, porque también pueden tener riesgo a futuro de placas y sabemos, como voy a mostrar en una clase en la tarde, el beneficio del LDL lo más bajo posible. Por lo tanto, creo que el Warrior todavía no está liquidando el que partamos con esto. Anticoagulante, me gusta mucho cuando el paciente tiene elementos protrombóticos o es diabético y de alto riesgo, yo uso aspirina con rivaroxaban en dosis muy bajas. Uso el esquema COMPASS, pero como prevención cardiovascular secundaria. Eso. Gracias, doctora. Y última preguntita para el doctor Manuel. Sabemos que no es raro y generalmente se asocia la anemia al síndrome cardiorrenal, ¿verdad? Y es muy difícil, principalmente para los cardiólogos, manejar una insuficiencia cardíaca con un paciente anémico, ¿verdad? Entonces, en su opinión, ¿con cuánto de hemoglobina deberíamos preocuparnos y tomar acción? ¿Y qué tipo de hierro utilizaría usted en estos pacientes? Si es eritropoyetina o hierro oral, ¿qué tipo de tratamiento le darías? Bueno, si bien su pregunta, doctora, está muy orientada, o sea, está un poco fuera de lo que yo realmente, a lo que yo me estaba refiriendo en ese momento como una globalidad, y creo que hoy vamos a tocar eso a la tarde sobre el uso de hierro específicamente, o la deficiencia de hierro específicamente en la insuficiencia cardíaca y el manejo de este grupo de pacientes. Personalmente creo que si nosotros vemos un hierro o por lo menos una hemoglobina, o sea, obviamente que tenemos que performarle al paciente completo, ¿no? Tenemos que hacerle un perfil férrico completo, tenemos que performarle mucho más allá de la hemoglobina dentro de la consulta médica. Y en ese contexto, performar primero, si hay un déficit de hierro, ¿por qué hay un déficit de hierro? Sí, porque ese déficit de hierro puede ir mucho más allá de lo que es la enfermedad renal crónica en sí, de la enfermedad renal, de la enfermedad crónica en sí, de esa inflamación crónica de bajo grado, y puede haber otras situaciones concomitantes que lleven a ese déficit de hierro. Por lo tanto, el déficit de hierro es un estudio que realmente es muy complejo, es caro muchas veces, es inaccesible muchas veces, sobre todo en prevención primaria y en manejo de pacientes dentro de la prevención primaria. Entonces eso es lo primero que hay que establecer, ¿verdad? Lo segundo que hay que establecer es que tenemos, digamos, un punto de corte como tal,
que todavía las diferentes guías van peleando sobre el punto de corte de la hemoglobina. Sin embargo, hay que entender que a menor hemoglobina, evidentemente, se va a resentir más la función cardiovascular. Por lo tanto, a cualquier número que veamos que va descendiendo, tenemos que empezar a preocuparnos definitivamente y empezar a estudiar al paciente. Y esa visión de la que yo estaba hablando es una visión un poquitito más global, ¿verdad? Cuando nosotros estamos tratando un paciente que ya está con una hemoglobina baja, que ya es sintomático, ¿verdad? Estamos tratando a un paciente en el que estamos un poco tarde. Esa es la realidad. Estamos un poco tarde, es un paciente en el que no vimos venir eso, sobre todo si es un paciente regular de la consulta, un paciente que siempre viene. Si es un paciente del sector privado, con más razón todavía. ¿Cómo es que nosotros no vimos venir que venía bajando esa hemoglobina? Entonces, yo creo que el mensaje uno es entender que a medida que la hemoglobina va bajando, nosotros tenemos que mirar, tenemos que poner el punto ahí, tenemos que investigar por qué está pasando. ¿Hay algo más afuera de eso? ¿Hay algo más que nosotros no estemos viendo en ese paciente? Esa función renal va decayendo y nosotros sabemos que al punto que necesitemos utilizar eritropoyetina, estamos hablando de una función renal muy disminuida. O sea, estamos hablando de un paciente que ya está en un estadio avanzado, estamos hablando de un paciente en un estadio 3, de un síndrome cardiorreno-metabólico. O sea, ese ya no es un paciente al cual le vamos a dar una pastillita de hierro y se vaya a la casa. Ya no es ese paciente. Ese es un paciente que cuando tiene un déficit de eritropoyetina ya tiene una lesión renal instalada súper bien y lleva muchos años. Entonces, doctora, para cerrar un poco la pregunta, creo que sobre todo en atención primaria y en el consultorio del internista, ese es el seguimiento que nosotros le tenemos que hacer y sobre todo entender, ¿verdad?, de que si vamos a munirnos de la utilización de hierro en este grupo de pacientes, tenemos que tratar de entender cuál va a ser el hierro más beneficioso para el paciente, ¿sí? ¿Cuál va a ser el que él va a tolerar mejor? ¿Cuál va a ser el hierro que va a absorber mejor? Que le va a dar ese beneficio realmente si fuera y si solamente es un déficit de hierro o hay un déficit de algo más. Como vimos, de cada paciente, de cada 10 pacientes con enfermedad renal crónica, de cada 3 pacientes con enfermedad renal crónica grave, uno no sabe que la tiene. Por lo tanto, no va a saber que está anémico y no va a saber que necesita eritropoyetina. No va a saber. Y eso pasa, y yo creo que eso pasa mucho más acá. Es cierto. Y los que hacen atención primaria nos van a decir. Entonces, yo creo que es una tendencia, doctora, y que esa tendencia se tiene que estudiar. Y cuando ustedes ven en cardiología a un paciente en esas condiciones, ustedes ya le ven tarde. Y bueno, creo que nosotros tenemos que hacer el trabajo un poco antes, me parece a mí, ¿no? Y es el seguimiento del paciente, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Le puedo hacer una pregunta a la doctora? Sí, yo soy cardiólogo. Respecto a los síndromes coronarios en las mujeres, de que habló muy bien, algunos no son de etiología obstructiva, vasopástica o Takotsubo, algunos de ellos. Me pareció entender que el pronóstico es bueno en nuestros pacientes, para algunos por lo menos, ¿no? Algunas. Y si en ese caso amerita que se hagan a todos pacientes, todas mujeres que vienen con dolor de pecho y que, bueno, se sospecha fuertemente que sea algo coronario, que a todas ellas se les llegue algo a la angiografía coronaria, porque me imagino que en Chile o Paraguay o Estados Unidos, en cualquier lugar, eso sería un costo muy alto y en riesgo, en costo, en todos los sentidos. Sí, es necesario llegar a tanto workup. Muy buena pregunta, doctor. Los costos es algo que hay que atender. Generalmente esto está diseñado para el paciente que tiene MINOCA, infarto, pero también hay un perfil de pacientes que tienen isquemia, que tienen una prueba positiva. Por ejemplo, se hizo un SPEC y sale una alteración o test de esfuerzo. Hay un muy lindo estudio realizado en España en que habían test de esfuerzo que salían alterados y que iban a coronariografía, otra realidad de España, y eran normales las coronarias y tenían enfermedad funcional. Pero pensemos en INOCA y ANOCA, no en infarto, porque cuando una persona está con un infarto va a ir idealmente a una angiografía, ¿cierto?, para resolución y saber. En ese contexto uno tiene que ver herramientas, ¿ya? El que tiene buen pronóstico en general de recuperación es el Takotsubo, aunque es necesario
ver la imagen y ver si el paciente recupera íntegrum o hace un trombo apical o cursa con alguna complicación. De lo otro, el problema es la recurrencia, doctor, del dolor y lo que altera la calidad de vida, que generalmente el estudio termina en angiografía, que es lo más caro, por decir así, cuando la persona realmente está limitando su calidad de vida o la terapia no logra mejorar. Y ahí es donde uno tiene que determinar si realmente necesita, podría tener un angiotac y ver que las coronarias están normales también. Pero en ese sentido es por ese motivo. ¿Y el SPECT o la resonancia no serían suficientes para no llegar a la coronariografía? La resonancia no va a ver el nivel de vascular coronario. La angiotac puede ver las coronarias y se informaría que las coronarias más proximales están normales. Pero si la persona sigue con historia de angina y tiene una prueba de esfuerzo o un SPEC o un ecoestrés positivo, está teniendo isquemia y no está teniendo esto. O sea, evidentemente ahí uno puede tratar empíricamente, pero la evolución de la paciente va a ser lo que sea necesario tomar la decisión de hacer un estudio invasivo. En nuestro país, ya en Chile, la hemodinamia está más asequible, está dentro del plan nacional público y privado. Al doctor le puedo hacer una pregunta. Can I ask you a question? I understand that you said in one of your slides, it says that in the first 6 months, the risk on patients with a stent for any surgery for allowing the surgeon to go ahead is very, very high in the first 6 months. And then apparently it level is off. And then the second question is about the use of the continuing anticoagulation or the antiplatelets. And I thought you were saying that the apixaban or Brilinta, whatever, you stop, but you continue the aspirin without any risk. Is that what it is? Great question, thank you. So for the first part, I'm kind of getting echo of my own conversation, sorry. So for the first part, so the reason the event rates are much higher, at least the way it has been theorized, is the stents doesn't get endothelialized immediately, right? And when the patients are on antiplatelets, they're protected from stent thrombosis. And the further you get away from the time of surgery, then there is an opportunity for the stents to get endothelialized. And even if you end up stopping the aspirin or antiplatelets, the risk of thrombosis goes down, and especially with newer generation of stents. So that's why I think the event rates are much higher when the surgery is done closer to the time of stent implant. And for the second part, there are not uncommonly patients are on single agents, like they're on Plavix or Ticagrelor, and not on aspirin. And if they're going for surgery, even however further they're out from the time of stent implant, the risk unfortunately still is there for a stent thrombosis. So what we commonly do is we bridge them with aspirin. We stop their anticoagulation or Ticagrelor, however earlier before surgery, and then have them take aspirin, provided the surgery is not prohibitive, like intracranial surgery or spine surgery, where the risk may be significantly higher if the surgery is done on aspirin. In those situations, obviously, based on the risk-benefit, even if aspirin is a high risk from a bleeding standpoint, then we're going to hold it. But otherwise, if surgery is acceptable from being an aspirin, then continuing aspirin throughout the surgery. Hope I answered the question. Thank you. Yes. Con esto damos por finalizado nuestro simposio en honor al tiempo. Nos están sacando. Gracias a todos. Buen día.